Un hombre avanzaba tambaleante, cargando en sus brazos el cuerpo sin vida de su hija. Su voz temblaba al susurrar: «Lo siento, hija mía». Con la respiración entrecortada, confiesa su tormento: no la había matado una sola vez, sino 99. Cada intento, cada falla, lo perseguía como una maldición. Ahora, con la mirada decidida y un último rayo de esperanza en sus ojos, promete que en esta última oportunidad no fallará. El recuerdo se desvanece, y de golpe vemos un mundo colapsando. La televisión transmite imágenes del caos, calles incendiadas, personas huyendo, y hordas de zombies devorando a todo lo que se mueve. Él observa la pantalla en silencio, hasta que una voz interrumpe sus pensamientos. Es su hija, Dami, que aparece despreocupada, preguntando qué está mirando. Sin saberlo, en pocas horas ese mundo se convertiría en un infierno. Los gritos, el caos, el olor a sangre, la humanidad se desplomó de un momento a otro. Padre e hija tuvieron que aprender a sobrevivir en un mundo cruel donde cada esquina podía significar la muerte. Pero incluso en su lucha por vivir, la tragedia los alcanzó. Rodeados, heridos y sin salida, él la sostiene entre sus brazos, rogándole que despierte, suplicándole que no lo deje solo. Pero sus palabras se pierden en el vacío, y ambos mueren. Sin embargo, justo cuando todo terminó, una luz cegadora lo envuelve. Frente a él, una figura divina le ofrece algo imposible: otra oportunidad. Con el corazón ardiendo de determinación, acepta sin dudar. Abre los ojos en su cama, jadeando, como si nada hubiera pasado, salvo por un detalle inquietante: sobre su cabeza flota un número azul brillante. Confundido, se mira en el espejo. El número resplandece: 99. Antes de poder entenderlo, corre hacia la habitación de su hija, irrumpe desesperado gritando su nombre. Dami aparece somnolienta, sin comprender qué sucede. Antes de que pueda explicarle, él la toma de la mano con fuerza. No hay tiempo para preguntas, solo sígueme. Salen corriendo al exterior, y la pesadilla comienza. Cadáveres andantes llenan las calles, el mundo se ha convertido en un campo de caza. Rayu grita que deben apurarse o morirán. Pero antes de alcanzar un lugar seguro, un zombi lo ataca brutalmente. Todo termina otra vez. El hombre despierta sobresaltado, jadeando, de nuevo en su cama. Mira el número sobre su cabeza: 98. En ese instante lo comprende. Ese número es la cantidad de vidas que le quedan, las oportunidades para salvar a su hija. Apretando los puños con fuerza, se promete a sí mismo que, sin importar cuántas veces muera, luchará hasta el final para salvar a Dami. He dado todo para protegerte, Dami. Cada decisión, cada sacrificio, cada gota de sangre, todo lo hice por ti. Incluso si eso significaba renunciar a mi propia humanidad. Me convertí en algo distinto, en alguien dispuesto a hacer lo impensable, solo para mantenerte a salvo. Sin embargo, por más que luchara, por más que resistiera, el final siempre era el mismo. Vi tu vida apagarse una y otra vez frente a mis ojos. Sin importar cuánto me esforzara, siempre terminabas cayendo, y yo me quedaba solo, rodeado de los monstruos que una vez fueron humanos. Peleé contra hordas enteras, atravesé océanos de cadáveres y maté hasta perder la cuenta. Mi cuerpo se convirtió en un mapa de cicatrices y mi mente en un campo de batalla. Pero entonces entendí la verdad: aunque tuviera 100 oportunidades, 1000 o millones, nada cambiaría si yo seguía siendo el mismo hombre débil que no pudo protegerte. Y llegó el momento más desgarrador, cuando te vi convertida en aquello que más temíamos. Tu voz quebrada me pidió que te salvara, y yo, con el alma hecha pedazos, tomé la decisión más dolorosa: apreté el gatillo y acabé con tu sufrimiento. Desperté gritando, con el corazón latiendo con fuerza y lágrimas en el rostro. Todo parecía haber sido un sueño, pero la sensación era tan real que me estremeció. Te busqué desesperado, y allí estabas, viva, respirando tranquila en tu habitación. Esa misma noche, escuché ruidos extraños. Te levantaste confundida, preguntando qué estaba pasando. Cuando vi tu rostro, no pude contenerme y te abracé con todas mis fuerzas, jurándome que jamás volvería a perderte. Me hice una promesa: no importa si fallo 100 veces, 1000 o incluso millones, nunca me rendiré. Voy a luchar, una y otra vez, hasta asegurarte un futuro seguro. Ese fue el inicio de nuestra verdadera lucha. Daejeon, ese nombre se volvió nuestro objetivo, el sueño de un refugio donde la humanidad aún podía sobrevivir. Tras 99 intentos fallidos, finalmente lo encontré: una ciudad fortificada,
protegida por soldados y médicos, donde la vida podía continuar a pesar del caos exterior. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía darte un hogar, un lugar donde estar a salvo. Mientras sostenía un ramo de flores en mis manos, rodeado de tumbas y cruces silenciosas, supe que este era el final. Con lágrimas en los ojos, murmuré que este sería nuestro destino final. Con determinación, llevé el arma a mi sien y, con una última promesa a mi hija de que pronto estaríamos juntos, apreté el gatillo. En ese mismo momento, Dami y yo llegábamos al refugio. Exhaustos, pero con la esperanza brillando en nuestros ojos. Sin embargo, dentro de mí había una herida que no podía ocultar. Recordaba con claridad cómo, justo antes de llegar a este lugar, la había perdido, por mi culpa. Mi error la había condenado. Durante 40 años y decenas de miles de intentos, había perfeccionado cada detalle, cada paso, cada decisión para protegerla. Todo lo hice para asegurarme de que ella llegara viva hasta el final. Y esta vez, me juré que no cometería ningún error. Pero entonces, ocurrió algo que nunca había previsto. Una variable desconocida. En todos esos intentos, había una condición que jamás había cambiado: los zombies en la puerta. Siempre habían estado allí, como una verdad absoluta. Pero esta vez, no. El horror me paralizó. En un instante, todo se derrumbó. La puerta se abrió y los zombies se abalanzaron. Dami gritó mi nombre desesperada mientras yo, atónito, me daba cuenta de que había algo diferente. Ella corrió, presa del pánico, buscando refugio mientras yo trataba de protegerla. Golpeaba la puerta, rogando que la dejara salir, mientras los gruñidos y gritos llenaban el aire. Mi corazón se partía en 1000 pedazos al escuchar sus súplicas. En medio del caos, los zombies me alcanzaron. El dolor de sus mordidas me atravesó como fuego. Pero nada se comparaba con la agonía de verla morir frente a mis ojos. Esa sensación, era como si me arrancaran las entrañas. Ya había experimentado esa tortura 99 veces. Cada intento fallido me había destrozado por dentro, pero esta vez no iba a rendirme. Estaba dispuesto a soportar ese dolor una y otra vez, sin importar cuántas veces tuviera que morir, hasta salvarla. Entonces, en ese momento, los recuerdos se mezclan en la mente de nuestro protagonista. Ve a su hija recién nacida, pequeña e indefensa, con su sonrisa inocente iluminando la habitación. Él la acuna con ternura, prometiéndose a sí mismo que jamás permitirá que las lágrimas toquen su rostro. Pero esa imagen se rompe en pedazos cuando regresa a la realidad. Su hija, ahora más grande, grita desesperada mientras golpea la puerta, rogándole que la abra, mientras los zombies se acercan. Su llanto resuena en su mente como un eco desgarrador. Siente que sus fuerzas se desvanecen. Se pregunta si todo terminará allí, si este será su destino final. ¿Está condenado a morir, una y otra vez, sin poder salvarla jamás? La idea lo atormenta, pero algo en su interior se enciende. No le importa morir, no importa si es una vez, 100 o 1000. Su propia vida no tiene valor si Dami sigue viva. No descansará, aunque su cuerpo sea destrozado una y otra vez. Mientras ella respire, él no se detendrá. Con una fuerza descomunal, se lanza contra la horda de zombies. Sus gritos retumban en el aire mientras desgarra y destruye todo a su paso. Cada movimiento es un rugido de desesperación y amor por su hija. Los zombies caen uno tras otro, incapaces de detenerlo. En un instante, la batalla se vuelve frenética. Sus enemigos tiemblan ante su furia, pero él sigue avanzando, más salvaje, más decidido. Un zombie se alza como líder, pero no dura mucho. Con una explosión de fuerza, lo aplasta sin piedad y continúa su avance. Cuando todo parece perdido, logra abrir un camino a través de la oscuridad. Su respiración es agitada. El fracaso número 100 lo golpea como una tormenta, pero al mismo tiempo, una nueva oportunidad surge ante él. Otra vida. Otra posibilidad de salvarla. Esta vez, con la determinación de no repetir los mismos errores. Dami miró a su padre, atónita, mientras la habitación se llenaba de una luz intensa. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y sangre, pero en su mirada no había miedo, solo determinación. Él le sonrió con calidez y dijo con voz firme: «No te preocupes, Dami. Aunque ya no sea humano, te protegeré hasta el final». En ese instante, su figura se alzó, imponente, como un muro entre ella y la oscuridad. Luego, con una voz cargada de amor y fuerza, preguntó: «¿Estás bien, princesa?». En el 7º día desde que comenzó el apocalipsis zombie, el caos había devorado por completo el distrito de Mapo, en Seúl. Bajo la luz fría de la luna, el supermercado A-Mart se alzaba como un refugio fortificado,
custodiado por soldados y rodeado de barricadas. Dentro, un comandante militar observaba con expresión severa mientras notaba algo fuera de lugar. Su sorpresa se convirtió en furia cuando divisó a un desconocido acercándose al perímetro. «¿Quién eres?», gruñó, apuntando con su arma. El hombre, con Dami a su lado, mantuvo la calma. El comandante no lo entendía, los zombis estaban por todas partes, y sin embargo ellos habían logrado llegar allí vivos. «Habla o te volaré la cabeza», gritó con autoridad. Antes de que la tensión estallara, una mujer salió de las sombras. Era Chayeri, una excapitana que había reunido a los supervivientes y defendía ese lugar con mano firme. Su sola presencia imponía respeto. «Váyanse de aquí», ordenó con voz fría. El hombre, desesperado, se arrodilló ante ella. «Por favor, mi hija ha estado vagando conmigo durante una semana entera. Está enferma y exhausta. Te ruego que la ayudes». Chayeri dudó. Su corazón, acostumbrado a la guerra, no solía ceder, pero las palabras sobre el sacrificio de un padre la tocaron profundamente. Finalmente, accedió a dejarlos entrar, aunque dejó claro que no era por compasión. «No te equivoques. Necesitamos más manos para defender el lugar. Eso es todo». Mientras Dami era llevada al interior, su padre reflexionaba. Este era el punto perfecto para asegurar su supervivencia, recursos abundantes, soldados entrenados y, lo más importante, seguridad para su hija. Pero algo estaba mal. En esta línea temporal, habían surgido variables inesperadas que él no había previsto, factores que amenazaban con arruinar su plan. Mientras tanto, una duda lo carcomía por dentro. Su cuerpo había cambiado desde que fue mordido. Poseía una fuerza sobrehumana, capaz de destrozar zombis con sus manos. Sin embargo, esa misma fuerza lo hacía temer la verdad. ¿Podría ser que yo mismo me esté convirtiendo en uno de ellos? La ruta de supervivencia que había planificado parecía perfecta. El supermercado era el lugar ideal, bien abastecido y protegido por soldados entrenados. Aquí, Dami estaría a salvo, o al menos eso creía. Pero algo no encajaba. Frente al edificio, el padre de Dami notó que la estructura adyacente se había derrumbado, algo que nunca había sucedido en sus intentos anteriores. Su instinto le gritó que esto era una señal de que algo estaba saliendo mal. Un soldado explicó lo ocurrido. 3 días atrás, una gran horda de zombis había atacado el supermercado. La capitana Chayeri, con una valentía increíble, había ideado un plan para salvar a los sobrevivientes. Atrajo a los zombis hacia el edificio de al lado, guiándolos como si fuera la carnada, y luego detonó explosivos colocados estratégicamente. El resultado fue devastador. El edificio colapsó sobre la horda, aplastando a la mayoría de ellos. «Tal vez algunos lograron escapar», comentó el soldado, «pero si eso pasó, deberían estar muy lejos ahora». De pronto, un rugido estremecedor interrumpió la conversación. Un soldado bromeó, nervioso, sobre la idea de un zombi tan fuerte como para causar tal ruido. Sin embargo, la expresión en el rostro del padre de Dami se endureció. Él sabía que no era una simple amenaza, algo mucho más peligroso se acercaba. El suelo tembló cuando una criatura gigantesca apareció de la nada, lanzando un ataque brutal. El monstruo era diferente a cualquier otro zombi que hubieran enfrentado antes. Su fuerza y velocidad superaban todo lo que conocían. Los soldados abrieron fuego inmediatamente, pero las balas parecían no detenerlo. La criatura avanzó con un rugido desgarrador, destrozando todo a su paso. El caos se apoderó del lugar mientras soldados y sobrevivientes corrían por sus vidas. «Corran hacia el supermercado», gritó Chayeri, liderando la retirada. El padre de Dami tomó su mano y la arrastró con todas sus fuerzas, mientras el pánico la paralizaba. Sin embargo, justo antes de llegar a la entrada, él se detuvo, con los ojos llenos de determinación. Sabía que este no era un enemigo común. Esta batalla no se parecía en nada a la de 3 días atrás. El destino de todos, y sobre todo el de Dami, dependía de lo que hiciera a continuación. Se lanzó a la batalla, decidido a eliminar a la criatura que amenazaba a todos. Mientras se luchaba, la capitana Chayeri organizaba una estrategia: atraer al monstruo hacia una barricada para ganar tiempo y encontrar su punto débil. Sin embargo, algo no iba bien. Jerry se dio cuenta con horror de que aún había civiles en la planta baja del supermercado, personas que deberían haber evacuado hace rato. Maldijo la situación, sabiendo que ahora tenía que dividir su atención entre protegerlos y pelear contra el enemigo. Corrió hacia ellos,
gritándoles que se movieran mientras ordenaba a los recién llegados, incluido Dami, que entraran a salvo. En medio del caos, el padre de Dami se enfrentaba al monstruo con una fuerza descomunal. Con un golpe devastador, aplastó al enemigo, dejando el campo de batalla en silencio. La tensión se disipó lentamente cuando el peligro inmediato desapareció. Mientras los sobrevivientes observaban incrédulos, Jerry se acercó a él con cautela, su arma lista. «¿Quién eres exactamente?», preguntó, desconfiada. Él respiró profundamente, dispuesto a decir la verdad. «Ryu Minseok», respondió con firmeza. «Soy el padre de Dami». Pero Dami intervino rápidamente, con lágrimas en los ojos y una súplica en la voz. «No, papá. Si dices quién eres, estarás en peligro». Ryu dudó un momento, comprendiendo que su identidad como alguien que había peleado con las manos desnudas y con aquellos extraños ojos rojos levantaría sospechas. Así, cambió de táctica y se presentó como un experto en supervivencia desde el inicio del brote. Jerry, aunque no del todo convencida, aceptó su explicación, aliviada de tener a alguien con experiencia a su lado. Pero mientras se alejaban, Jerry lo detuvo y lo miró fijamente. «Vi cómo peleaste», dijo, su voz cargada de dudas. «Usaste tus propias manos para destrozar a esa criatura. Y tus ojos son como los de ellos». Se acercó, y finalmente lanzó la pregunta que todos temían. «¿Eres siquiera humano?». Ryu la miró con calma y respondió con firmeza. «No». Explicó que las balas sí habían hecho efecto, debilitando al monstruo antes de que él asestara el golpe final. Mientras hablaba, lo llamó Ite, una criatura formada por la fusión de dos zombies, increíblemente fuerte y con una defensa casi impenetrable, excepto por un punto débil, su mandíbula. Si lo golpeas con algo lo suficientemente duro, como acero, puedes acabar con él, concluyó. Cuando Jerry cuestionó sus ojos rojos, Ryu se justificó diciendo que sufría una condición genética que lo obligaba a cubrirse, pues las miradas incómodas lo molestaban. Luego, con frialdad, la retó. «¿Todavía me ves como un zombi?». Jerry lo observó en silencio. Algo en él no cuadraba, pero una cosa era segura, ningún zombi arriesgaría su vida para proteger a su hija. Finalmente, cedió. «Entren», ordenó, «pero te estaré vigilando, experto». Mientras se dirigían al supermercado, la capitana reprendió a sus hombres por no evacuar a los civiles a tiempo. Con voz helada les dejó claro que, si volvía a suceder, no serían los zombis quienes los matarían, sino ella. Dentro del refugio, el ambiente era mucho más tranquilo. Dami y Ryu se sentaron juntos. Ella, nerviosa, le recordó lo cerca que estuvo de ser descubierto. «Si alguien se entera de lo que eres, te harán daño», le advirtió. Ryu recordó la promesa que le hizo a su hija, mantener su secreto a toda costa. «Tienes razón, Dami. Si descubren mi identidad, cundiría el pánico», pensó mientras la observaba descansar. Él sabía que, aunque se encontraban a salvo por ahora, la amenaza no había terminado y su secreto era la única barrera entre ellos y el caos. Ryu deja a Dami recostada y cubre su cabeza mientras analiza lo raro. Los zombies están apareciendo en oleadas y mutando mucho antes de lo habitual. En sus 99 vidas previas nunca hubo cientos en la puerta ni un mutante a la semana. Concluye que hay una variable nueva y sospecha que es él. Siente que los infectados lo rastrean y que quieren borrar a padre e hija. Para ellos, su existencia también rompe las reglas. Aprovechando que toda la horda se concentra fuera de la Mart, decide alejarlos y exterminarlos antes de que Dami despierte. Agarra una escalera y la parte en dos utilizándolas como armas y con su fuerza sobrehumana, se lanza a la pelea, derriba a los de vanguardia, usa los tramos como lanzas y palancas, y asesta golpes que levantan columnas de impacto y pulverizan grupos enteros. Aparecen mutantes altos que disparan ráfagas moradas desde la distancia. Ryu las esquiva con saltos amplios y sigue cortando y aplastando hasta dejar el campo cubierto de cadáveres. Los zombis mutantes se lanzan hacia él, pero con un movimiento preciso y brutal, el protagonista los despedaza con su increíble fuerza. En medio de la masacre, se detiene por un momento, mientras una ola de criaturas lo rodea, y con determinación descarga un ataque devastador que sacude todo el lugar. A pesar de la carnicería, un nuevo grupo de zombies aparece, incluyendo criaturas deformes y rápidas. Él no se detiene y continúa luchando ferozmente, destruyendo a cada enemigo que se cruza en su camino. En un instante, se abre paso entre la multitud, lanzando a los zombies por los aires, mientras sus movimientos son tan veloces que apenas se distinguen. Mientras tanto, en el supermercado, su hija comienza a despertar lentamente,
sin sospechar la batalla que su padre libró durante la noche para mantenerla a salvo. Al verla abrir los ojos, él se muestra tranquilo y le lleva un plato de comida, ocultando toda la violencia que acaba de ocurrir. Ella come felizmente, sin imaginar que afuera el mundo sigue siendo un infierno. En otra parte, los soldados descubren con asombro que todos los zombies de la zona han sido eliminados en tan solo 4 horas. Confundidos, intentan entender qué ocurrió, mientras algunos se preguntan si los zombies se mataron entre ellos. Sin embargo, la capitana, llena de sospechas, concluye que algo más poderoso está sucediendo. Determinada a proteger a todos, da la orden de reunir a su equipo y comienza una operación para escapar de la Mart, consciente de que algo desconocido y peligroso se encuentra más cerca de lo que creen. Un hombre sorprendido confirma que la zona está libre de zombies y la multitud celebra emocionada, creyendo que ahora están a salvo. Mientras tanto, el protagonista le dice a Dami que no se quite el casco bajo ninguna circunstancia. Los soldados anuncian por megáfono que, por razones desconocidas, los zombies han desaparecido, y ahora es seguro evacuar el lugar. Sin embargo, la multitud se sorprende y duda de la información, pues no ven zombies alrededor y no entienden por qué deben irse. La capitana explica que hace 3 días perdieron contacto con la segunda brigada de infantería mecanizada, pero recientemente recibieron un mensaje de ellos diciendo que sobrevivieron y pueden proteger civiles. Algunos desconfían, pensando que podría ser una trampa o información falsa, pero la capitana asegura que confía plenamente porque el mensaje vino de Blue Hawk. Sin embargo, la gente sigue alterada, discutiendo sobre si deben irse o quedarse, temiendo que abandonar el refugio sea un suicidio. En medio de la confusión, el protagonista interviene y dice que los zombies regresarán, y quedarse ahí sería como entregarse en bandeja. Cuando le preguntan si puede garantizar su seguridad, él responde que no puede prometer nada, pero plantea una pregunta clave: si no siguen a los soldados, ¿realmente creen poder sobrevivir solos? Sus palabras logran hacer reflexionar a la multitud, que finalmente se inclina a confiar en los soldados. Incluso la capitana se sorprende de cómo el protagonista cambió la opinión de todos tan rápido. Él, por dentro, reconoce que está acostumbrado a persuadir personas en momentos difíciles y que, en esta ocasión, lo hace por proteger a su hija y a sí mismo. Finalmente, extiende su mano hacia la capitana, dejando en claro que está dispuesto a colaborar si es ella quien lidera. Ella promete llevarlos a todos a salvo y asegura que esta operación será exitosa. Una caravana de vehículos militares y civiles comienza a moverse, avanzando por la ciudad destruida. Mientras cruzan el río Han, la tensión aumenta. De repente, un soldado grita al detectar una horda de zombies que se aproxima rápidamente. Jerry reacciona de inmediato y organiza un plan: lanzar objetos ruidosos para distraerlos, aprovechando que los zombies seguían más por el sonido que por la vista. La estrategia funciona y la horda empieza a seguirlos, pero cada vez se suman más y la situación se complica. Jerry ordena dirigirse hacia el puente de Seonsan. Allí, usa otra táctica: aprovechar que los zombies siempre corren en línea recta hacia los humanos, guiándolos a una trampa en el puente. Cuando están en la posición correcta, grita la señal y el conductor del vehículo donde iban logra girar a tiempo y varios zombies caen al vacío. En medio de la batalla, justo cuando parece que serán sobrepasados, aparece un rodillo de construcción gigante, conducido por el protagonista, arrasando con todo a su paso y aplastando decenas de zombies bajo toneladas de presión. El protagonista, con expresión decidida y cuerpo cubierto de sangre, controla la situación mientras se asegura de que nadie quede atrás. El capítulo cambia de escena mostrando a Dami y otra mujer sentadas en silencio, visiblemente agotadas. Dami recuerda una conversación que tuvo con su papá en la cual ella le pregunta por qué tiene que encargarse de algo tan peligroso, y la respuesta es directa: porque nadie más puede hacerlo. Mientras conversan, Dami se preocupa por si los soldados notan algo extraño en él. El protagonista, sonriendo, asegurando que solo está asistiendo y que no dejará que nadie descubra nada sobre él. Una voz anuncia que el equipo del capitán Cha ha regresado. Dami se mira confundida, pues su padre le dijo que solo iba a ser alguien de apoyo. Una horda de zombies se aproxima a gran velocidad. La capitán Cha grita una orden clara: que todos se retiren detrás de ella. Con firmeza, se prepara para defender al grupo. Los zombies atacan sin piedad, pero el equipo responde con fuerza, y el rodillo vuelve a abrirse camino, triturando a las criaturas. Finalmente, después de un trayecto peligroso, logran llegar a una base militar segura. El reloj marca las 18:45, y entonces se revela que han llegado al segundo batallón de infantería mecanizada,
un punto clave que había sido estratégico en vidas pasadas. El protagonista reflexiona que, aunque avanzaron en tiempo récord, no puede relajarse. Si se deja llevar por su fuerza recién adquirida, podría poner a Dami en riesgo. Mientras los soldados celebran la llegada, uno de ellos agradece al protagonista por salvarlos, sorprendido de que alguien se atreviera a manejar el rodillo de construcción. Él responde con calma que la supervivencia se gana, no se regala. Luego, Chayeri es recibida formalmente por otros soldados, quienes le informan que su llegada había sido anticipada por el coronel Cha. Sin embargo, cuando pregunta por él, le dicen que está en la puerta trasera lidiando con una aparición de zombies. Sorprendida, Yeri pregunta si fue solo o con tropas. La capitana se entera de que el coronel no fue con un escuadrón para enfrentar a los zombies en la puerta trasera, sino que decidió ir solo. Esto la sorprende, y se alarma pensando que fue una decisión arriesgada. Mientras tanto, en la puerta trasera, vemos el increíble nivel de habilidad del coronel. En 35 minutos y 27 segundos, elimina a todos los zombies él solo, usando principalmente un hacha en lugar de armas de fuego. Él se siente satisfecho, disfrutando la batalla cuerpo a cuerpo, y menciona que para él es más efectivo y gratificante usar su hacha que dispararles. El coronel es presentado formalmente como Chapungo, apodado Blue Hawk, antiguo líder de fuerzas especiales y actual comandante de la Segunda Brigada de Infantería Mecanizada. Un soldado preocupado le sugiere que la próxima vez use un arma de fuego para evitar ser mordido, pero Chapungo se ríe y dice que, a su nivel, es imposible que un zombi lo muerda. Afirma que conoce tan bien las habilidades de los zombies que puede prever cada movimiento y acabar con ellos con facilidad. Mientras regresa, se muestra molesto con la falta de soldados capaces, pero justo cuando parece que todo está bajo control, aparece un zombi mucho más grande y poderoso. En ese momento, Ryu Min-seok aparece y aplasta al zombi. El coronel se sorprende y con solo verlo se da cuenta con total claridad que el protagonista se encuentra en un nivel totalmente diferente. Ryu Min-seok se presenta ante el coronel y se ofrece a ayudar, pero el coronel, sin previo aviso, lo ataca violentamente. Los soldados quedan atónitos, pensando que está agrediendo a un civil inocente, y uno de ellos se pregunta qué está pasando. Mientras pelean, Min-seok se da cuenta de la verdad: el coronel no es un simple humano, sino un monstruo. El coronel ordena a sus hombres evacuar y activar la alerta roja, quedando solo frente a Min-seok. Min-seok, decidido a quedarse, declara que no se moverá y que para hacer eso primero debe enfrentarlo. Entonces se prepara para un combate directo. El coronel se enfrenta a Ryu, intrigado por su desafío. Reconoce que ha visto a muchos locos a lo largo de su vida, pero este enfrentamiento despierta su interés. Ryu, firme, se prepara para demostrar su verdadera fuerza, mientras el coronel lo acepta con una sonrisa desafiante. La tensión crece y el coronel, rodeado de un aura azul, decide pelear en serio. Ambos se lanzan uno contra el otro con una fuerza devastadora, iniciando una batalla titánica para descubrir quién es realmente más fuerte. Mientras la pelea se intensifica, suenan alarmas en la base, código rojo. Los soldados comienzan a evacuar a los civiles hacia los refugios. En medio del caos, un soldado apunta a Yeri. El soldado le dice que el monstruo que atacó al coronel mencionó su nombre. Ella, desconcertada, pregunta: «¿Monstruo? ¿De qué estás hablando?». El soldado le responde que el nombre que le dijo es Ryu Min-seok. En ese momento, la hija del protagonista, al darse cuenta que están hablando de su padre, queda sorprendida. Ryu golpea con tal fuerza que destruye parte de una pared con un solo puñetazo. El coronel, sorprendido, grita que es imposible que un humano tenga ese poder y lo acusa de ser un monstruo. Sin embargo, Ryu mantiene la calma, sus ojos brillan con intensidad, y se lanza nuevamente al ataque, derribando al coronel con un golpe devastador. El coronel se recupera rápidamente y contraataca con toda su fuerza. El coronel, enfurecido, toma a Ryu por el cuello y lo acusa de estar jugando con él. Ryu, sin alterarse, admite que se estaba conteniendo y le advierte que, si peleara en serio, lo mataría. El enfrentamiento llega a un punto crítico. Ryu Min-seok, mostrando su inmenso poder, deja claro que existe una brecha abismal entre él y el coronel Cha-pung-ho. El coronel, confundido y furioso, le exige respuestas, preguntándole qué es lo que realmente quiere. Ryu, con una expresión seria, responde que busca protección. El coronel se burla de él, incapaz de comprender por qué alguien tan fuerte necesitaría protección.
Sin embargo, Rayu aclara que no es para él, sino para su hija. El coronel queda sorprendido mientras la joven aparece entre la multitud. Rayu le pide que deje que su hija, él mismo y el grupo de personas que ha traído se queden en la brigada. Se arrodilla y, con voz decidida, le promete que hará cualquier cosa a cambio. Más tarde, en el refugio civil, los sobrevivientes comentan nerviosos lo sucedido. Algunos mencionan que escucharon la palabra monstruo y se muestran desconfiados de Rayu, notando sus extraños ojos rojos, comparándolos con los de los zombies. Mientras tanto, Rayu, encadenado en una celda, escucha rumores y pensamientos sobre él, manteniendo la calma. El coronel reflexiona sobre el peligro que representa Rayu y decide mantenerlo aislado para proteger a los demás. Rayu, dispuesto a demostrar su lealtad, acepta el confinamiento solitario. Dice que no importa cuánto tiempo tarde, probará que no es una amenaza. En ese momento, Rayu Dami aparece para visitarlo. Corre hacia él, alegre y aliviada de verlo, asegurándole que está bien y que los soldados la han tratado con cuidado. Le agradece por protegerla a ella y al grupo, asegurándole que confía plenamente en él, sin importar lo que digan los demás. Dami se despide apresuradamente porque debe regresar al refugio para el pase de lista. Rayu la observa alejarse mientras se queda pensativo, con la determinación de protegerla a toda costa. De pronto, se escucha la llegada de soldados que interrumpen la calma de la noche. Uno de ellos se acerca a Rayu y le comunica que el coronel lo está buscando. El coronel revela que detectaron señales de supervivientes en la estación Gupabal hace 20 minutos. Además, descubrieron una señal desconocida y extraña que genera inquietud. Debido a la urgencia, decide no enviar a todo el ejército, sino a un equipo reducido y élite para actuar con rapidez. Sorprendentemente, el coronel elige a Rayu como parte de la misión, recordándole su promesa de hacer cualquier cosa por su hija. Rompiendo sus cadenas, Rayu acepta sin dudar y le pregunta cuándo partirán. Con una sonrisa intensa y llena de determinación, el coronel responde que será de inmediato. Bajo la luz de la luna, se revela una ciudad devastada y silenciosa. Dentro de un edificio destruido, un grupo de sobrevivientes se encuentra reunido en la penumbra, intentando mantenerse a salvo. Entre ellos, un niño pequeño comienza a llamar desesperadamente a su madre, rompiendo el silencio. La gente alrededor se molesta con el niño, temiendo que su llanto atraiga a los zombies. La madre, tratando de tranquilizar a su hijo, se disculpa con los demás. Pero de repente, el niño vuelve a gritar mamá, con más fuerza. Ella lo abraza y, desconcertada, se da cuenta de que algo no está bien. Su mirada se dirige hacia un rincón oscuro, donde una siniestra silueta aparece entre las sombras. Los ojos rojos de la criatura brillan en la oscuridad, revelando la presencia de un zombi acechando muy cerca. En otro punto, los zombis comienzan a moverse en grandes grupos, atraídos por el ruido. En medio de este caos, se inicia la operación de rescate en la estación Gupabal. Un grupo de soldados, liderados por Minseok y el coronel, avanza para enfrentarse a la horda. Los primeros zombies son eliminados violentamente, mientras el coronel demuestra la potencia de su vehículo blindado, aplastando a los no muertos. Él comenta con orgullo a Minseok que su coche es más fuerte que una aplanadora. Mientras se abren paso, el coronel explica la situación. El terreno es complicado, con muchos escombros y pasillos colapsados que dificultan la movilidad. Además, hay otro problema. Han detectado una extraña señal desconocida junto con las señales de los sobrevivientes, lo que indica que podría haber algo más peligroso allí abajo. El plan es infiltrarse a través de una ventilación relativamente ancha de la estación, evitando las rutas principales infestadas de zombies. Una vez adentro, deberán rescatar a los sobrevivientes lo más rápido posible. Minseok dice que aunque el coronel siempre hace los mejores planes, nunca logran salvar a nadie. En medio del caos, varias personas cuelgan atrapadas en una gigantesca telaraña. Una mujer recupera la conciencia, confundida, sin entender qué está pasando ni por qué está suspendida allí. Desesperada, llama a su hija, Dayun, mientras lucha por liberarse. Ella cae, pero se levanta lo más rápido posible y le pregunta a un hombre si ha visto a su hijo. Este le responde que no y que se apresuren a bajarlo. En ese momento aparece un zombi mutante e infecta al hombre. Convertido en zombi, el hombre muerde a una mujer, y así el pánico comienza. Las personas salen corriendo desesperadas. Entonces la madre escucha la voz de Dayun a lo lejos. Con renovadas fuerzas, corre desesperadamente hacia ella. Atraviesa pasillos oscuros, ignorando los peligros, hasta llegar a una gran sala. Allí se encuentra con una visión terrorífica.
está frente a una monstruosidad grotesca con apariencia de bebé gigante, deforme y con ojos rojos brillantes. El horror la paraliza mientras el monstruo grita con furia. Convenciéndose a sí misma de que esto debe ser una pesadilla, la madre intenta negar la realidad. Sin embargo, la criatura avanza, confirmando que la pesadilla es real. En medio del caos, una gran explosión sacude la zona, seguida por una escena en la cual se nos muestra al protagonista, el cual dice que en todas sus vidas nunca pudo salvar a nadie. Es decir que esto no se puede resolver como humano. El capítulo cambia mostrando información sobre una criatura conocida como Skinwalker. Esta bestia caza a los humanos dejándolos inconscientes y tiene la habilidad de imitar rostros humanos. Es clasificada como un tipo de criatura de alto rango, similar a una araña, lo que la hace extremadamente peligrosa. Molesto, el monstruo comenzó a lanzarle telas de araña de su boca, pero Ryu ya se esperaba ese ataque para jalarlo y azotarlo contra el suelo. Su debilidad es, sin duda, abrumarlo con llamas sin darle un momento ni para resistir y acabarlo de un solo golpe. Sin embargo, antes de que Ryu lo golpeara, alguien le lanzó una roca pidiéndole que no lo haga. Era la madre del chico, la cual le pedía que por favor no tocara a su hijo. El monstruo aprovechó ese momento de descuido para intentar devorar a Ryu, comenzando a absorber todo a su paso, incluso a la madre. Ryu se sostuvo con fuerza y antes de que el monstruo pudiese devorarlo, Ryu se alcanzó a enterrar en el piso recordando las palabras de su hija. No importa lo que digan de él, ella siempre confiará en su padre. Entonces alza bien la cabeza y Ryu comenzó a azotar su cabeza contra el suelo repetidas veces e inmediatamente luego de eso lanzó un poderoso golpe reventando la cabeza del monstruo desde la mandíbula. Luego de una severa golpiza, el monstruo comenzó a deformarse. El zombi ya no balbuceaba ni decía mamá, ahora simplemente hacía ruidos de zombi. Ryu menciona que así está mejor. Ese es el sonido que debe de hacer y de ahora en adelante lo único que saldrá de su boca serán solo gritos de dolor. Mientras eso ocurría, los otros supervivientes estaban conteniendo a los demás zombis. En el momento en que comiencen a ceder estarían acabados. Un chico pregunta si realmente esos son zombis, ya que no hacen ruido y sus expresiones se ven muy extrañas. En eso también notaron algo. Poco a poco, un extraño humo comenzó a invadir el cuarto. La mayoría comenzó a alarmarse. Pronto se quedarían sin oxígeno. El chico de antes le pregunta a su padre si acaso no lo siente. Sus movimientos se detuvieron. La puerta se derrumbó de repente y todos comenzaron a pensar que estaban acabados. Sin embargo, lo que vieron delante fue a Ryu, al cual le preguntaron que era él y detrás suyo, todos esos zombis ya estaban muertos. El caos era absoluto, pero gracias a un esfuerzo increíble de nuestro protagonista lograron salvar a 37 personas, algo que parecía imposible. Este acto heroico convirtió al padre en una leyenda, conocido como el hombre de los milagros. Todos le aplaudían aquel logro. Dami se acercó hacia su padre y ambos se abrazaron cálidamente. El informe de la operación de rescate en la estación Kupaval fue personas identificadas, 62. Personas muertas, 15. Heridos, 12. Supervivientes finales, 37. Operación completa. En la enfermería, un soldado menciona que esto era grave. Luego de la misión no ha dejado de toser. ¿Acaso fue demasiado para él? Será mejor que descanse tranquilo. Aquel hombre había tomado una apariencia extraña. Por la noche, todos celebraban el éxito de la misión. El que más alegre estaba era el coronel, el cual bebía más no poder. Este le dice a Ryu que desde la primera vez que lo vio, supo que era capaz de algo grande, pero nunca pensó que le fuera tan bien, pidiendo seguir contando con su apoyo. En días como estos, deberían festejarlos toda la noche. Pero deben hacerlo más simple, porque si se emborrachan demasiado solos, los que los dejaron primero se sentirían tristes. El coronel le pidió hacer un brindis con él por aquellos que dejaron este infierno antes y también por ellos que sobrevivirán hasta el final. Ryu brindó con el coronel, pero de pronto agachó la mirada. ¿Por qué no me cuestionaste?, le pregunta Ryu. ¿Acaso no es raro que estuviese seguro de que tu plan fallaría? Oh, ¿por qué no preguntas el por qué me convertí en un monstruo como este? ¿Qué no te causa curiosidad? El coronel le responde que lo sabe. Bueno, en realidad no le interesan las historias. Lo que le interesa es la voluntad de salvar a la gente de este infierno. Bueno, entonces déjame hacerte una pregunta. Si dijiste que tu destino era Daeon, entonces, ¿por qué estás aquí? Con tu habilidad,
Ya habrías estado allí si te hubieras dado prisa. Ryu le responde que eso es porque tiene trabajo que hacer en esta brigada y también porque cada vez que ha sido impaciente y apresurado, el resultado nunca ha sido bueno. Entonces, el tema de la charla toma un giro personal. El coronel menciona algo que es lo más cercano y querido para cualquiera, pero también lo más difícil de controlar, un hijo. Esta declaración sorprende a Ryu, quien queda en silencio, visiblemente afectado. De pronto, la hija del hombre aparece y anuncia que está cansada y se irá a descansar. Ryu, preocupado, insiste en acompañarla debido a la oscuridad del camino. Ambos se marchan juntos, dejando al coronel observando, pensativo y con una expresión enigmática. Lejos de ahí, Min-seok caminaba junto a Dami, intentando mantener la calma. En su mente resonaban las palabras sobre lo más cercano, y a la vez, lo más difícil de controlar, un hijo. Él la miraba con una mezcla de dolor y desesperación, finalmente preguntándole si no sentía miedo de él, de lo que se había convertido. Dami, con los ojos llenos de lágrimas, admitió que siempre había tenido miedo. Cada día temía que él pudiera perder el control y terminar haciéndole daño, incluso matándola. Pero ya no podía seguir fingiendo. Con un grito desgarrador, le exigió la verdad. Quería saber dónde estaba su verdadero padre y quién era realmente ese hombre frente a ella. Ryu, asustado, se dio cuenta que solo era su imaginación. Dami le preguntó por qué estaba tan pensativo y lo instó a seguir caminando. Confundido, él se limitó a decir que no era nada importante. De pronto, Dami comenzó a toser con fuerza. Min-seok se mostró preocupado y le dijo que fuera a descansar, que él buscaría medicina. Mientras ella se alejaba, algo en sus ojos cambió. Sus pupilas se volvieron frías y siniestras, y llamó a su hija con un tono inquietante. En un instante, se lanzó hacia ella con velocidad sobrehumana. Dami gritó, asustada, mientras él extendía la mano para atraparla. Min-seok logró detenerse en seco justo antes de tocarla, y fue entonces cuando vio algo diminuto en su palma, un mosquito muerto. La expresión en su rostro se endureció. Reconoció la amenaza al instante. Era más que un simple insecto, era una señal. Las alarmas fueron activadas avisando que estaban en código negro. Todos tienen que evacuar inmediatamente ante esta situación. En el ejército de la República de Corea. Dentro de la brigada hay un brote zombie. Eaters. El protagonista explica que no es un enemigo cualquiera, sino algo mucho peor. Los Eaters son distintos, más peligrosos, porque evolucionan. A medida que avanza su explicación, describe cómo estas criaturas se vuelven cada vez más astutas y fuertes, representando una amenaza creciente para todos. Un zombi embiste violentamente al coronel. La criatura, grotesca y feroz, no se detiene. Sus movimientos son más rápidos y precisos que los de un infectado común. El protagonista revela su estrategia. Eligió este lugar porque sabe que el coronel puede enfrentarlos a todos con su poder. Su fuerza es descomunal, capaz de superar la de toda una brigada. En un movimiento explosivo, arranca la cabeza del zombi, demostrando que él es el único capaz de detener a estas criaturas. Mientras el caos se desata, se escucha el grito de alerta: los zombis han aparecido dentro del campamento. El comandante ordena evacuar a los civiles, pero el pánico hace que algunos se queden paralizados. Con un grito, los hace reaccionar y comienzan a movilizarse. El comandante mira sorprendido la cabeza del zombi, percatándose de una picadura que tiene en el cuello. Entonces se escuchan gritos. Más zombis han aparecido. El comandante, de una patada, hace volar a uno de ellos. Sin dudar, desenvaina su arma y, con un golpe certero, elimina la amenaza. Con movimientos precisos, el comandante grita órdenes a su equipo, dividiendo las tareas. Unos deben traer su equipo especializado y otros localizar a Ryu Min-seok. Cada segundo cuenta. En medio de la lucha, su furia explota. Corta, golpea y destruye a cada zombi que se cruza en su camino, reclamando el lugar como su territorio. Dentro de un edificio, la gente se reúne con rostros preocupados. El protagonista recuerda una conversación con su hija, Dami, a quien le había pedido que nunca se quitara su casco de protección. Ella, con voz temblorosa, le pregunta qué clase de zombi es el que se aproxima. Ryu Min-seok, con el ceño fruncido y la voz firme, le explica que este enemigo no es como los demás. Su nombre es Mosquí, son zombis súper pequeños como un mosquito. Se trata de un tipo nuevo, algo que incluso él nunca había visto, ni siquiera en su vida pasada.
Sus palabras generan miedo entre los presentes, pero él piensa que no importa lo que sea que pase, porque si Dami muere, todo se perderá. Los mosquí solo son el apéndice. El cuerpo principal de la amenaza está en otra parte. Mientras tanto, en el exterior, soldados patrullan el perímetro. Uno de ellos informa sobre una criatura extraña observada cerca del campamento. Cuando la describen, mencionan que parece un sapo, algo que desconcierta a todos. En la oscuridad, la criatura revela su verdadera naturaleza, un monstruo que, con un chillido espeluznante, libera una nube de mosquitos infectados que se abalanzan sobre los soldados. El caos estalla mientras la capitana ordena que corran hacia el edificio. Dentro del refugio, la tensión crece. Ryu Minseok decide quedarse para proteger a Dami y a los demás. Dami, con lágrimas en los ojos, le ruega a su padre que crea en sí mismo y que no solo piense en ella, sino en salvar a todos. Sus palabras lo hacen reaccionar. Finalmente, Ryu toma una decisión. Se prepara para luchar, no solo por su hija, sino por todos los que dependen de él. Con un lanzallamas en mano, sale al exterior decidido a erradicar la amenaza. El fuego arrasa con todo a su paso, consumiendo los enjambres de mosquitos que el sapo monstruoso había liberado. La criatura observa desde la distancia, su mirada fija en el caos que se desarrolla, mientras el protagonista mantiene la calma, su expresión fría pero decidida. El sapo, enfurecido por la destrucción de sus engendros, da un salto descomunal y huye hacia su guarida. Minseok se mantiene firme, esperando el momento justo para actuar. El protagonista da un salto y se sube al auto de la capitana Cha. Ese es el mismo que destruyó a nuestra brigada. Y otra vez, tú sabes cómo matarlo, ¿verdad?, pregunta la capitana con la voz temblorosa. Sí, responde Minseok, con una expresión seria. La capitana no duda y ordena. Bien. Primero eliminaremos a esa cosa. Prepárate para lo que venga después. La capitana Cha piensa en el protagonista y le dice: tengo 1000 preguntas para ti. Pero si vuelves a mentirme, si me engañas otra vez, no lo dejaré pasar. Minseok no dice nada, solo aprieta los labios y mantiene la mirada fija en ella. Mientras tanto, lejos de allí, en lo profundo de una cueva, se revela la verdad. El sapo no es solo un enemigo poderoso, es un slider, una criatura de alto nivel que se multiplica copiando a los organismos que infecta. Dentro de las sombras aparece una figura humanoide grotesca, con ojos rojos y una sonrisa macabra. El slider, una criatura tipo huésped. Con su piel pálida, múltiples ojos rojos brillando en la oscuridad y una boca llena de dientes afilados, se mueve con una agilidad inquietante. Esta bestia no se enfrenta directamente a sus enemigos, en cambio, se oculta en túneles y cavernas, enviando hordas de criaturas a luchar por él. Para enfrentar a esta criatura, no basta con una estrategia convencional. El plan consiste en un ataque sorpresa, golpeando justo cuando el enemigo menos lo espera. De repente, vemos a nuestro protagonista abalanzarse con furia, golpeando a una de las criaturas y desatando una serie de explosiones dentro de la cueva. Mosquitos zombies, creados por el slider, se dispersan en todas direcciones mientras la batalla se intensifica. La capitana da una orden clara: debes asegurarte de acabar con él correctamente. Luego, se ve una conversación que tuvieron la capitana y el protagonista. La brigada ha entrado en la fase final de limpieza, y los civiles, incluida la hija de Ryu Minseok, estarán a salvo. Sin embargo, la calma es engañosa. Minseok recuerda que, aunque parezca que la batalla está ganada, si el host sigue vivo, la amenaza persistirá. Deciden bloquear todas las rutas de escape para impedir que la criatura huya. Pero aquí surge un nuevo problema. El slider tiene la capacidad de reproducirse de forma descontrolada, creando copias de los organismos a los que se aferra. Esto significa que, aunque logre matarlo, si alguna de sus creaciones sigue con vida, el host puede regenerarse por completo. La situación parece desesperada. La capitana, confundida, pregunta cómo podrán detenerlo. Ryu Minseok, con una mirada determinada, revela que tiene un método. En un instante, la escena cambia. Se ve al protagonista lanzarse hacia el aire con una velocidad impresionante, descendiendo con un golpe devastador sobre la cueva. Ryu Minseok dice que la clave para frenar la multiplicación de la criatura es atraparla y mantenerla bajo control, matándola hasta que ya no se pueda reproducir. Entonces recuerda a su hija y dice que para poder matar al monstruo de una sola vez, su ira debe de seguir ardiendo. Con una determinación, se lanza al ataque, rodeado de monstruos y del huésped principal.
La capitana escucha el alboroto que está causando Minseok dentro de la cueva y lo llama maldito loco. En medio del caos, los soldados intentan comunicarse con la capitana Cha. Ella pregunta qué está pasando y se nos muestra otra imagen de ella con una cara sorprendida. Entre los escombros y cuerpos de criaturas caídas, una mano ensangrentada emerge lentamente de entre los restos, señal de que la lucha ha terminado. Un contador aparece, revelando que la batalla duró más de 18 horas, durante las cuales se eliminaron más de 7 millones de organismos que el líder había multiplicado. El sol brilla sobre la escena, mostrando a Ryu Minseok de pie, cubierto de sangre pero victorioso, rodeado por montones de cadáveres enemigos. La masacre ha llegado a su fin, y todo gracias a un solo hombre, un ser que ha demostrado estar por encima de los demás, casi trascendental. La tensión es palpable mientras el silencio se apodera de la base. Los soldados miran expectantes, sin entender qué está pasando. De repente, una voz vacilante rompe el silencio, llamando al comandante. Sin embargo, en lugar de encontrar a alguien herido o en peligro, lo ven sentado tranquilamente, comiendo como si nada hubiera pasado. La confusión se dibuja en los rostros de todos, especialmente de la capitana que había estado preocupada por su seguridad. Ella le explica que, por la radio, escuchó que estaba en grave peligro. Él la observa por un segundo y, de pronto, estalla en carcajadas. La burla en su voz es evidente mientras comenta que su rostro parece como si hubiera visto un fantasma. Luego, con un tono sarcástico, recuerda cómo el día anterior ella estaba furiosa con él por desobedecer órdenes, pero ahora parece preocupada por su vida. Ella, sin palabras, solo puede observarlo, mientras otros soldados explican que fue el comandante quien detuvo a todos los zombies en la plaza, luchando a mano limpia, sin ningún equipo. Gracias a su intervención, todos los civiles fueron evacuados sanos y salvos. Aunque resultó herido, él se muestra orgulloso y declara que ya no es el hombre que solía ser. Sin embargo, la soldado no deja pasar la oportunidad de reprenderlo por su actitud y la forma en que se refiere a la situación. Luego, con un tono más serio, le pregunta por Minseok. El comandante se detiene y su expresión cambia. Pregunta si lograron eliminar al cuerpo principal del zombie. La capitana recuerda las palabras del día anterior, cuando le habían dicho que Ryu Minseok era la clave, la respuesta de la humanidad ante el caos. Mientras lo rememora, observa a lo lejos a Minseok, cubierto de sangre y caminando por la calle, mientras los soldados lo miran con respeto y miedo. Más tarde, la escena se traslada a un momento de calma. La capitana, aún procesando todo lo ocurrido, se prepara para agradecerle a Minseok. Lo ve conversando con el comandante, y decide acercarse. Mientras camina, escucha a Minseok decir, con frialdad, que esa misma noche se marchará con su hija. Sus palabras dejan a todos sorprendidos. El comandante intenta detenerlo, advirtiéndole que si algo peor que el monstruo anterior aparece, la brigada no tendrá forma de defenderse. Le pide que espere, que se quede hasta que hayan fortalecido sus fuerzas. Pero Minseok lo interrumpe con una mirada gélida y una sola pregunta: ¿por qué debería hacerlo? Su tono es desafiante. Dice que no le importa la brigada, que no le interesa si la gente vive o muere. Para él, todo esto no significa nada. La capitana escucha la conversación desde la distancia, con el corazón encogido, sin saber si Minseok es un salvador, o una amenaza mucho más peligrosa que los zombies que acaban de derrotar. Ryu Minseok, con una expresión fría, declara que lo único que le importa es su hija, dejando claro que el destino de los demás no le interesa. Yeri queda impactada y, aunque intenta mantenerse firme, siente un torbellino de emociones mientras se aleja. A solas, lucha con sus sentimientos. Ella dice que está loca por esperar algo de ese monstruo. Mientras tanto, Ryu Minseok y el comandante discuten sobre el futuro de la brigada. El comandante le propone unir fuerzas para construir el refugio más fuerte y seguro, pero Ryu Minseok sabe que no hay tiempo. En su vida pasada, el monstruo conocido como Slider apareció después de 10 años, pero esta vez lo hizo en tan solo 10 días. Si otros monstruos de élite aparecen tan rápido, el lugar será destruido antes de poder fortificarse. Consciente de la amenaza, Ryu Minseok toma una decisión definitiva. Decide que no puede quedarse más tiempo y declara con firmeza que esa misma noche partirá con su hija hacia Daejeon. Le dice al coronel que lo acompañe, instándolo a confirmar con sus propios ojos si el refugio de Daejeon sobrevivirá o caerá. Así, comienza oficialmente la expedición hacia Daejeon, un viaje que determinará el destino de todos los sobrevivientes. Bajo la lluvia intensa, el equipo se encuentra frente a un puente que deben cruzar para llegar a Daejeon. Sin embargo, un monstruo enorme con forma de babosa bloquea el paso. Es una criatura de alto nivel, cubierta de veneno que emana por todo su cuerpo, lo que la hace letal incluso con el más mínimo contacto.
Ryu Minseok explica que la criatura es nocturna y que, si logran exponerla a la luz ultravioleta, su piel se endurecerá, reduciendo su capacidad venenosa. Ese será el momento clave para atacar su punto débil en la cabeza y matarla. Tienen 2 horas antes del anochecer, y la lluvia debe detenerse antes de que puedan ejecutar el plan. Mientras tanto, algunos soldados conversan entre ellos. Sospechan de cómo Ryu sabe tanto sobre los zombies y de por qué el comandante confía tanto en él. Se preguntan si Ryu y el comandante experimentaron un brote antes que ellos, lo que incrementa sus dudas y desconfianza. Uno de ellos piensa que tal vez el coronel se está volviendo viejo y perdiendo la cabeza. El coronel aparece detrás de él y comienza a golpearlo. En otra parte del campamento, Dami, la hija de Ryu, se queja de la incomodidad por estar agachada tanto tiempo. Ryu la saluda. Accidentalmente se asusta por su presencia repentina. Ella nota que su padre ha cambiado y, aunque le cuesta reconocerlo, sigue agradecida de que esté con ella. Ryu, cargado de emociones, piensa en una pregunta que nunca se atrevió a hacer: ¿por qué Dami lo sigue llamando papá incluso después de que se convirtió en un monstruo? Dami le responde que, a pesar de su aspecto, sus ojos siguen siendo los mismos. Esto la hace recordar el momento en que, de niña, se despidieron de su madre, y le dice que desde ese momento sus ojos han sido iguales. 2 semanas atrás, ella estaba sentada en el suelo cuando él entró a la casa completamente cubierto de sangre. Aunque su aspecto era aterrador, Dami lo miró a los ojos y supo de inmediato que era él. Esa misma mirada cálida y protectora, la que siempre la había reconfortado, no había cambiado a pesar de su transformación. Ahora, en el presente, el grupo enfrenta a la gigantesca criatura con forma de babosa que bloquea el único puente hacia Daejeon. El ejército abre fuego con todo su arsenal, pero la criatura resiste. En medio de la batalla, Minseok se lanza con una fuerza descomunal, atravesando el aire y golpeando el punto débil de la criatura en la cabeza, partiéndola en 2 y asegurando el paso para su grupo. Los soldados observan atónitos mientras la criatura se desploma. Uno de ellos no puede creer lo que acaba de ver, pero el coronel confirma que no les queda otra opción más que confiar en Minseok. Su poder es la clave para sobrevivir en este infierno. Finalmente, se revela la magnitud de su logro. En una vida anterior, Minseok tardó 378 días en llegar a Daejeon. Esta vez, solo pasaron 14 días desde el inicio del brote zombie. El grupo, exhausto pero esperanzado, llega al tan anhelado refugio. Minseok contempla el lugar sorprendido, sabiendo que este es el resultado de todo su sacrificio. Viajamos 11 días al pasado, al tercer día desde el inicio del brote. En Daejeon, un grupo de soldados se enfrenta a una enorme horda de zombies en una batalla brutal. Tras un enfrentamiento sangriento, logran eliminar a todas las criaturas. La base militar celebra el éxito, pero pronto informan que todas las demás ciudades metropolitanas han caído o han perdido comunicación. Daejeon es la única ciudad que se mantiene en pie. La preocupación se intensifica mientras los altos mandos discuten la velocidad a la que se está propagando la infección. En solo 3 días, la situación ha empeorado drásticamente. Sin embargo, la defensa de Daejeon les da una pequeña esperanza. El Escuadrón Alfa pide permiso para expandir su área de operaciones y reforzar más zonas. El comandante aprueba la misión y deposita toda su confianza en Ji-woo y su unidad, sabiendo que son la última esperanza para resistir. Entonces, uno de los soldados se gira sorprendido al ver algo. Detrás de ellos, encima de una estructura se ve una figura. Al parecer es un zombi mutante, con una apariencia totalmente aterradora. Mientras tanto, en el presente, Ryu Minseok y su grupo finalmente llegan a la entrada de Daejeon. Lo que encuentran los deja impactados. La ciudad no es la pesadilla devastada que esperaban. En cambio, parece casi intacta, mucho mejor de lo que habían imaginado. Sus compañeros se sorprenden y celebran al ver una ciudad en tan buen estado, mientras la hija de Ryu, Dami, confirma que todo está tal como su padre le había dicho. Pero Ryu comienza a sospechar. Algo no encaja. En su recuerdo, cuando llegó por primera vez a Daejeon en una vida pasada, solo 3 distritos estaban defendidos y el resto estaba en ruinas. Ahora, en tan solo 14 días desde el inicio del brote, ve muchas más zonas protegidas de las que deberían existir. Minseok siente una ansiedad inexplicable, como si algo estuviera mal. Sus instintos, afinados a lo largo de 100 vidas pasadas, le susurran que algo se oculta cerca. Se gira hacia su hija, Dami, y le pide con seriedad que no se separe de su lado bajo ninguna circunstancia, dejándola confundida y algo asustada por su tono.
Mientras tanto, el comandante de la brigada organiza al grupo para movilizarse rápidamente, pero un soldado se acerca para reportar algo extraño. Durante el trayecto, en una vasta llanura, notó unas enormes marcas en el terreno, como líneas dibujadas por alguien. Intrigado, lanzó un dron y lo que descubrió lo dejó perplejo, una figura gigantesca grabada en el suelo, como un mensaje o advertencia. El comandante, desconcertado, apenas tiene tiempo de reaccionar cuando Minseok lo empuja bruscamente y se abalanza hacia el dispositivo para ver la imagen. Al contemplarla, su expresión se endurece y exclama con horror que reconoce ese símbolo. Al mismo tiempo, en otro lugar de Daejeon, un misterioso hombre de traje oscuro recibe un informe: un grupo de 10 sobrevivientes ha sido localizado. Con voz fría, ordena que sean escoltados sin errores, mencionando que solo así ella estará satisfecha. Minseok observa fijamente el símbolo en el dispositivo mientras un mal presentimiento lo invade. Esa figura no es casual, sino una señal de algo mucho más grande y peligroso: la llegada de la gran ola. Mientras su mente procesa la información, una silueta de ojos rojos aparece en la penumbra, anticipando un encuentro inevitable.